Paz y bien, hermanos. Nuevamente Dios me permite por este medio comunicarme con ustedes y siempre hay muchos temas que quisiera compartir. Hoy quiero aprovechar que estamos cerca de la fiesta de Pentecostés para hablar del Espíritu Santo. Hablar de la persona del Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, da oportunidad para hablar de muchos temas, de la relación del Espíritu Santo con el Padre y el Hijo, de los dones, de los frutos, en fin, de tantas cosas. Quisiera fijarme, pues, como es costumbre, en 3 puntos. ¿Qué son los dones? ¿Cómo se adquieren los dones del Espíritu Santo? ¿Y cómo usarlos? De un modo sencillo, no voy a profundizar en cuestiones teológicas, escriturísticas, sino me parece que es oportuno de un modo sencillo tocar este tema. En primer lugar, ¿qué son los dones? Si nosotros nos fijáramos en el diccionario, nos dice que los dones son dádivas, presentes, regalos, pero también habilidades y cualidades especiales. Todos sabemos que Dios es amor, y el amor es el primero de todos los dones. De él se desprenden todos los dones del Espíritu Santo, del amor de Dios. Don, desde la fe, podemos decir, es una disposición permanente que te hace dócil para seguir los impulsos e inspiraciones del Espíritu Santo. Es una disposición. ¿Qué don tienes? ¿Para qué tienes más disposición? Aquí habría que, reflexionar un poco para poder distinguir cuáles son los dones del Espíritu Santo y cuáles pueden parecer como dones y en realidad no lo son. Es decir, hacer sensible para sentir la voluntad del Espíritu Santo, que es la voluntad de Dios, y que tienen las características de ser buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios siempre va a tener estas características. En cuanto se percibe una iluminación y tus acciones son guiadas por el Espíritu Santo, en ese momento podemos decir, has descubierto un don y tienes la posibilidad de ponerlo en práctica. En conclusión, ¿qué es un don? Pues es una gracia, un regalo de Dios para bien nuestro y para bien de los hermanos. Viene a mi mente el momento en que San Francisco de Asís descubre su vocación, asistiendo a la iglesia, escuchando la palabra de Dios, se siente iluminado y dice, esto es lo que quiero vivir, esto es lo que quiero hacer. Reconoció el don del Espíritu Santo que Dios le daba a San Francisco. Simplemente escuchando la palabra de Dios y teniendo esta disposición para recibir la palabra de Dios. Ahora, ¿cuántos son los dones? La iglesia reconoce estos 7. El entendimiento, la ciencia, la sabiduría, el consejo, la piedad, la fortaleza, el temor de Dios. ¿Cómo usarlos? Pues en primer lugar, debemos entender a qué se refiere cada uno de estos dones. Porque en el lenguaje actual quizás unas palabras las entendemos de otra manera. Brevemente quisiera leer a qué se refiere cada uno de estos dones y qué es lo que podemos hacer. En primer lugar, el entendimiento. No se trata de una cualidad intelectual. Por el entendimiento, nosotros sabemos que podemos captar más claramente el mensaje que Dios nos quiere revelar, los misterios de la fe, y en el ambiente de oración y de lectura podemos entender la voluntad de Dios. A eso se refiere el entendimiento. A la ciencia, es la luz del Espíritu Santo para entender las cosas humanas y dar un juicio en relación a Dios y al mundo, ver el mundo desde Dios, proteger la naturaleza, descubrir por la ciencia la voluntad de Dios en el orden que ha dispuesto y utilizar bien lo que Dios en el orden universal ha dispuesto. La ciencia debe entenderse en este sentido. La sabiduría, distinguir de una forma más clara la voluntad de Dios, ver las cosas desde Dios, tomar decisiones y acciones conforme a la voluntad de Dios. Eso es la sabiduría. El don de consejo. El don de consejo podemos decir tiene dos momentos. En primer lugar,
el consejo que nosotros podemos recibir de Dios, pedirle a Él que nos ilumine. Y también el consejo que nosotros podemos dar a una persona cuando nos pide que le ayudemos a ver claramente y a tomar una decisión. Consejo es saber diferenciar los caminos y las opciones. Es la capacidad de escuchar la voz de Dios y poder transmitirla de la mejor forma posible. Distinguir entre lo correcto y lo incorrecto, lo verdadero y lo falso. Ayudar a quienes nos piden algún consejo, no desde nuestros intereses, sino también pedirle al Señor que nos ilumine para poder dar un buen consejo o para poder descubrir la voluntad de Dios. El don de piedad es la actitud amorosa del corazón que nos lleva a servir y amar al prójimo. Es la unción espiritual, es la unión con Dios y nos ayuda a parecernos cada vez más a Él. El Espíritu Santo pone en el alma para tener un amor especial para con Dios. La piedad no solamente se reduce a oraciones, actos devocionales, sino la piedad se refiere al amor que debemos tener para con Dios y para con el prójimo. El don de fortaleza nos hace valientes para enfrentar las dificultades del día al día, pero sobre todo nos hace valientes para enfrentar las tentaciones, para enfrentar las ocasiones de pecado y mantenernos en la fe. Pedirle al Señor el don de la fortaleza. Y en realidad se lo pedimos en el Padre Nuestro cuando le decimos: no nos dejes caer en la tentación. Finalmente, el don del temor de Dios. No es miedo o temor a Dios, sino el temor a alejarnos de Él. Sentirse amado por Él despierta el temor de perderlo a Él. El temor de Dios así debe de entenderse, no de otra manera. Pues nosotros podemos pedirle al Señor que nos conceda estos dones. Podemos revisar cuál es el que más nos falta en nuestra vida diaria, en nuestro trato con los demás, en nuestra vocación, y pedirle al Señor. Pero primero hay que tener esta disposición para recibirlo. Y si tenemos un don, tener el valor de ponerlo en práctica para bien nuestro y bien de los demás. Ahora bien, ¿cómo se adquieren los dones? Decía una enseñanza que yo escuché cuando entré al seminario: la gracia supone la naturaleza. Los dones suponen de nosotros esta disposición y suponen de nosotros esta naturaleza. El Señor nos concede, digo yo, todos los dones. Los 7 dones nos los concede, pero ciertamente uno con una característica muy especial con la cual nos podemos distinguir. 1 o 2 o más dones también. Hay quienes, pues, el Señor los enriquece de tal manera que son varios los dones que se distinguen en su vida, en su persona, en su trato con los demás. En fin, ¿cómo se adquieren los dones? Sabemos que Dios nos ha concedido la libertad y Él nos da muchas cosas, pero de nosotros depende el disponernos y el aceptar lo que Dios nos ofrece. ¿Cómo podemos nosotros disponernos a recibir los dones? Dice un autor espiritual que en un ambiente de oración, en una cercanía con Dios, en una lectura frecuente de la palabra de Dios, nos va disponiendo para tener esta relación donde percibimos estas gracias y estos dones que Dios ya ha depositado en nosotros. Simplemente hay que desarrollarlos. Y en algunos casos, alguien que descubre un don, una gracia de Dios, queda admirado, sorprendido y que inclusive puede negarse a cumplir lo que Dios le pide. Pero Dios nunca nos va a obligar a nada. Y cuando nos da un don es para bien nuestro y también para bien de los demás. Pues también así, los dones del Espíritu Santo esperan de nosotros una cierta gracia. El Espíritu Santo derrama sus dones sobre quien está dispuesto a recibirlos. Dios nos dio el libre albedrío y si no tenemos nosotros voluntad de servirlo, Él no nos obliga a servirlo. Dios nos da las capacidades y los dones, pero si nosotros no hacemos espacio a estas capacidades y a estos dones,
ellos no van a venir a nosotros o no van a florecer en nosotros. No es que el Señor te escoja para tener ciertos dones, sino que teniendo una relación íntima con Dios y orando habitualmente, puedes desarrollar los dones. Esto te hace susceptible al Espíritu Santo. Así pues, amados hermanos, los dones son unos regalos de Dios. Los adquirimos con una disposición personal, una apertura con Dios. Y cada uno de ellos debemos entenderlos desde la fe y desde las enseñanzas de la Sagrada Escritura y de la Santa Iglesia. Ojalá podamos profundizar con más detalle en cada uno de estos dones. Que en este día de Pentecostés el Espíritu Santo se renueve en sus vidas, en su familia, en su persona. Y así podamos responderle al Señor por los dones que Él nos da, respondiendo a nuestra vocación, amándole a Él y a nuestros hermanos. Paz y bien. Hasta pronto.